Capítulo 8. Observó el granma de viento y tomó nota de la señal que indicaba que Naruto debía elevar la nave fuera del agua cuando entraran en el cinturón de la calma. Procedamos, dijo Naruto mientras una energía dorada se envolvía a su alrededor antes de formar una enorme construcción con 9 largas colas. Yamato observó el impresionante despliegue con interés mientras el constructo envolvía el barco con sus colas, uniéndolo como un capullo y elevándolo por los aires. Yamato exhaló aliviada al sentir la calidez del chakra de Naruto envolviéndola. Era como disfrutar de los rayos del sol, envolviéndola en un resplandor reconfortante. Sintió que el chakra la arrastraba hacia arriba a través del cuerpo del zorro hasta que estuvo flotando dentro de la cabeza de zorro del avatar, volando detrás de la granma de viento. «Puedo sentirlos», dijo Naruto, mirando hacia las aguas tranquilas que había bajo ellos. A pesar de que no había actividad visible en la superficie, podía detectar la presencia de monstruos colosales justo debajo de la superficie, esperando a que su próxima presa navegara hacia ellos. También pudo discernir la presencia de unos cuantos que eran tan grandes, si no más, que el propio Kurama. Aunque no le preocupaban en una confrontación directa, su inmenso tamaño supondría un reto importante si se les encomendaba la tarea de proteger la nave. Además, podrían suponer una amenaza potencial para cualquier usuario de la fruta del diablo en una nave desprotegida si no eran capaces de volar. La cuestión no era la fuerza, sino el tamaño. Observaron cómo uno de ellos entraba en el agua cerca de ellos. A pesar de los peligros inherentes a la navegación por el cinturón de la calma, el monstruo marino se las arregló para tener un aspecto algo cómico. «El mundo exterior puede ser intimidante», comentó Yamato, observando que el monstruo marino tenía un tamaño similar al de su padre en su forma de dragón. Una sonora y resonante carcajada resonó en su mente. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par al ver la imagen de un gran zorro con 9 colas dentro de una jaula abierta, mostrando una amplia sonrisa. «No hay por qué preocuparse. Esos peces de gran tamaño son insignificantes en comparación con nosotros», afirmó el zorro con confianza. «¿Eres Kurama?», exclamó Yamato encantado, teniendo por fin la oportunidad de conversar con la entidad que residía en el interior del hombre que tenía a su lado. Kurama era uno de los pocos individuos que Naruto había mencionado en sus numerosos relatos de su mundo. «Es un honor tener esta oportunidad de hablar contigo. Quizá las presentaciones sean innecesarias», comentó Kurama, observando que Yamato parecía conocer su identidad gracias a Naruto. «Te pido disculpas por las dificultades que has encontrado con mi Jinchuriki», dijo el Biju, para disgusto de Naruto. «Debo pedirte que me aclares qué quieres decir con eso», dijo Naruto con firmeza, y su voz aumentó de intensidad. «Significa que puedes ser poco profesional». Kurama respondió a su anfitrión de forma firme y asertiva. «Solo llevas unos meses en este nuevo mundo y, sin embargo, ya te has convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Habría sido más prudente pasar desapercibido y dar tiempo a evaluar la situación». Kurama añadió que su anfitrión le había pintado una diana en la espalda con notable rapidez. Ya se había enfrentado al que, al parecer, era el mejor espadachín del mundo. Dudaba que el gobierno mundial se detuviera aunque venciera a Niauk. Probablemente seguirían probando hasta encontrar una solución. Sin embargo, creo que las acciones de Naruto son encomiables. Está demostrando su fuerza y su valor mientras defiende su libertad, respondió Yamato, defendiendo las decisiones del rubio. Naruto sonrió cuando Yamato defendió sus decisiones en este mundo. Podía ver el mérito de lo que decía Kurama. Era consciente de que Sasuke y Kakashi habrían desaprobado su decisión de ponerse al frente de la lista de preocupaciones del gobierno. Esto provocó una breve y divertida respuesta de la bestia. «Concedo el punto», dijo Kurama antes de bostezar. «Voy a echarme una siesta». «Por favor, despiértame cuando lleguemos», añadió antes de cortar la conexión entre los tres. «El Biju es bastante indolente», comentó Naruto, notando los ronquidos audibles. «Se preocupa por ti», respondió Yamato. A pesar de los insultos, tenía claro que el zorro se preocupaba mucho por su amante. Sintió una punzada de celos de que tuviera a alguien así con él en todo momento. En toda su vida, nadie se había preocupado tanto por ella.
Había soportado la tortura a manos de su padre por el modo de vida que había elegido y los valores que apreciaba. De hecho, hubo un tiempo en que no me apoyaba tanto como ahora. Durante un tiempo, me animó a abrazar mi odio y, en esencia, a acabar con mi vida, le informó Naruto mientras volaban por el aire, con la pieza de espadille suspendida en el aire tras ellos por las colas de Kurama. Sin embargo, avanzamos mucho durante la guerra. Me gustaría escuchar la historia de esta guerra algún día, dijo Yamato, indicando su deseo de saber más sobre la batalla que envió a la rubia a este mundo. Conocía ciertos detalles sobre la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, como el hecho de que se luchó por la libertad del mundo contra un grupo que pretendía atrapar a todos en un sueño sin fin hasta su desaparición. Sin embargo, deseaba conocer más a fondo las batallas en las que luchó y los adversarios que encontró por el camino. Quizá después de esta misión, respondió la rubia a Yamato, para su satisfacción. Naruto y Yamato se encontraban en la cubierta del pedazo de espadilla mientras se acercaban a la enorme construcción que era Lobo de Tequila. ¿Estás segura de que no deseas llevar un disfraz, Yamato?, preguntó el rubio a la mujer que tenía a su lado. En un principio le había sugerido que se pusiera algo para ocultar su identidad, con el fin de evitar que su padre rastreara su ubicación. No tengo intención de ocultar mi identidad a nadie. Si desean poner una recompensa por mi cabeza, que así sea. Y si Kaido decide entrar en combate, nos enfrentaremos a él en igualdad de condiciones, afirmó Yamato con firmeza, reiterando su decisión de enfrentarse abiertamente al mundo sin preocuparse por las posibles consecuencias. Oden nunca ocultó su identidad mientras viajaba con Barba Blanca o Roger, y ella no sería la primera en hacerlo. Muy bien, concedió Naruto, absteniéndose de seguir discutiendo antes de adoptar una posición frente a ella. Por favor, sube a bordo, le ordenó. Asegurando su peso sobre la espalda de Naruto, Yamato sintió que su rubor se intensificaba cuando ella apoyó el pecho en su cabeza y la sujetó por los muslos. ¿Estás preparada? Como nunca lo estaré, respondió Yamato, preparada para su experiencia de combate fuera de Wano. Decir que estaba emocionada era quedarse corto. Estaba persiguiendo sus objetivos, y estaba permitiendo que otras personas disfrutaran de la misma libertad. Sonrió cuando abrazó a su compañero antes de que éste se alejara de la nave, dejando atrás a unos cuantos clones para salvaguardarla cuando fuera necesario. Naruto se posó en la pared, adhiriéndose a la superficie de piedra con su chakra antes de ascender a la cima. Tus habilidades son muy beneficiosas, observó Yamato, considerando las capacidades de calidad de vida de que disponía su libertador, desde clonarse a sí mismo hasta volar y adherirse a las superficies. Las ventajas de ser un shinobi, respondió con una sonrisa antes de saltar la cima y aterrizar en lo que parecía ser un campamento abandonado en gran parte. Dragón había mencionado que, debido al tiempo que había estado en construcción el puente, los campamentos se habían dejado atrás para que se deterioraran mientras la gente se trasladaba a una zona más cercana a la obra para establecer un nuevo campamento. Habían optado por ascender a unos kilómetros del campamento actual para evitar ser detectados al subir. Yamato se dirigió a una tienda anticuada que antes había servido como instalación médica. En el lugar también había restos de esclavos fallecidos, lo que indicaba una falta de preocupación por los individuos que habían quedado atrás. Naruto, ¿podrías sellar sus restos? Creo que deberíamos darles un entierro apropiado, preguntó Yamato, consciente de que el Jinchuriki podía sellar objetos en sus pergaminos para invocarlos más tarde. Aunque era consciente de que no podrían recuperar los restos de todos los que estaban en el puente debido a su tamaño, algunos eran mejores que ninguno. Haré que algunos clones los recojan y los bajen a la nave, respondió, observando que la petición no era descabellada. Podía crear cientos de clones, y solo había dejado unos pocos en la nave para emergencias y para reunir energía natural en caso de que fuera necesaria. Crear unas docenas más de clones no sería una empresa importante. Gracias, dijo Yamato, con la voz cargada de emoción. Miró los huesos de una persona que había muerto encadenada a un poste, probablemente como castigo antes de dejarla morir de hambre. Se clavó las uñas en las palmas de las manos mientras reflexionaba sobre sus propias experiencias con su padre.
Recordó cómo la había encadenado y dejado morir de hambre, tratándola como un medio para conseguir sus propios objetivos. Quería que viviera para él y solo para él. Quería que fuera esclava de sus caprichos. Ella tuvo la oportunidad de ser libre. Ellos nunca tendrían esa oportunidad. Sin embargo, al menos podía asegurarse de que sus restos no quedarán encadenados a este lugar. Yamato ayudó a los clones de Naruto a recoger algunos de los restos rompiendo las cadenas de la pierna del cadáver. Naruto estaba horrorizado por el trato inhumano al que el gobierno mundial sometía a estas personas. A pesar de su inclinación natural a ver a la gente de forma positiva, cuanto más aprendía sobre estos nobles mundiales, menos favorable se sentía a considerarlos. Le evocaban recuerdos de Gato y sus acciones explotadoras hacia el pueblo del país de las olas. No estaba a favor de los conflictos militares. Se oponía al concepto de guerra. Sin embargo, para que este mundo alcanzara la paz, era necesario un cambio. No estaba en desacuerdo con la necesidad de los marines. Al igual que los shinobi protegían a su pueblo, los marines salvaguardaban a los que no podían defenderse por sí mismos. Dadas las acciones de algunos piratas, existía una clara necesidad de dicha protección. El problema surgió por la forma en que se comportaban los marines y el hecho de que estuvieran respaldados por el gobierno. Esto dio lugar a un cambio en su propósito, alejándolos de ser una herramienta de protección y convirtiéndolos en un instrumento del gobierno mundial para garantizar la obediencia. Se dirigió a los restos reunidos y cogió un pergamino que utilizó para sellarlos. Dar instrucciones a los clones para que recojan los restos que encontremos por el camino, dijo, y empezó a caminar hacia las secciones más recientes del puente. A medida que avanzaban por la construcción hecha por esclavos, el dúo pasó por numerosos campamentos, cada uno de los cuales parecía más reciente que el anterior a medida que se acercaban al más reciente. Lo mismo podía decirse de los restos que encontraron por el camino. En algunos de los campamentos más recientes había cuerpos con carne aún en los huesos. A medida que avanzaban, su determinación de salvar a la gente esclavizada en Lobo de Tequila y poner fin a la operación gubernamental crecía con cada cadáver que encontraban. Una vez que hayamos salvado a todos, me gustaría hundir este puente, declaró Yamato, levantando el puño delante de la cara, con los ojos concentrados y llenos de ardiente determinación. ¿Prefieres que yo destruya el puente, o prefieres hacerlo tú mismo?, preguntó Naruto, permitiéndole tomar la iniciativa. Yamato le dio un ligero puñetazo en el hombro y dijo: no creo que pueda destruir todo el puente yo sola. Era consciente de que, a pesar de sus considerables habilidades, no estaba en condiciones de causar una destrucción de la misma magnitud que la que podían causar Naruto o Kaido. Naruto reflexionó un momento antes de sugerir una idea. Tengo una propuesta, le informó, con una expresión que indicaba su confianza en su viabilidad. ¿De qué se trata?, preguntó ella, con evidente entusiasmo. Sin embargo, Naruto se limitó a llevarse un dedo a los labios, indicando que revelaría el plan en el momento oportuno. Yamato hinchó las mejillas, frustrada por la tomadura de pelo. Muy bien, respondió ella, reconociendo que el ninja no divulgaría el plan si él no deseaba hacerlo. Finalmente, empezaron a distinguir voces procedentes de más abajo en el puente, lo que indicaba que se acercaban al final. ¿Cómo te gustaría proceder?, preguntó Naruto a la mujer de pelo blanco, que se limitó a sonreír y avanzó hacia el ruido con el arma desenvainada, envolviendo su cuerpo con una extraña energía azul similar a una llama. Esto no va según lo previsto, murmuró el rubio antes de precipitarse tras ella. Uno de sus clones de la nave se despachó, proporcionándole una ráfaga de Senjutsu Chakra, lo que le permitió activar su modo sabio. Yamato expresó su disgusto cuando su arma hizo contacto con el abdomen de uno de los guardias, haciendo que su cuerpo se doblara a su alrededor antes de ser desalojada del puente. Sin embargo, al alcanzarla, Naruto observó que su aspecto había cambiado. Su piel estaba cubierta de pelaje blanco y sus cuernos apuntaban ahora hacia atrás. Su pelo era más largo y salvaje, casi como una nube de llamas, y una cola de aspecto similar le salía de la parte baja de la espalda. Los pies de Yamato parecían ahora los de un canino, y sus orejas eran más grandes y largas.
Envolviéndole los brazos y la espalda había una estela azul claro de aire gélido. «¿No mencionaste que tenías una fruta del diablo?», declaró Naruto mientras golpeaba a uno de los guardias en la cara. Varios clones se materializaron a su alrededor antes de avanzar hacia los guardias. No tenía intención de utilizar su poder. «Me hizo recordar a mi padre», replicó Yamato, infundiendo a Takeru un aura helada antes de golpear contra el suelo. El hielo brotó del punto de impacto, congelando a un grupo de guardias. «Sin embargo, a diferencia de él, yo pretendo utilizar este poder para liberar a la gente», declaró Yamato mientras se abría paso entre varios guardias más, a los que superó fácilmente con su inmenso poder. Naruto reconoció la declaración con una sonrisa. «¿Así que ejercías moderación contra mí?», preguntó mientras esquivaba un arma de fuego y desalojaba a otro guardia. «Del mismo modo, tú también ejercías moderación», respondió el usuario de Zoan, incapacitando a un pelotón de guardias de la prisión con una ráfaga concentrada de vientos helados. «Eso será suficiente». Uno de los guardias ordenó a un esclavo que saliera de una de las tiendas y le apuntó a la cabeza con un arma de fuego. «Eres Uzumaki Naruto, el Diablo Dorado, miembro del ejército revolucionario», declaró, habiendo reconocido al rubio por los carteles de Se Busca. El hombre valía una considerable suma de dinero, por lo que capturarlo sin duda supondría un ascenso. «Estás aquí por los esclavos, ¿verdad? Pues bien, si te preocupas por ellos, te rendirás o mataremos a todas y cada una de estas creaciones», anunció mientras otros guardias empezaban a hacer lo mismo. Yamato enseñó los colmillos en respuesta al uso que los guardias hacían de los esclavos como escudos. Sus ojos, ahora azules, brillaron con una luz peligrosa cuando empezó a perder los estribos. Unos gruñidos resonaron en el puente cuando Naruto sintió que el aire se movía alrededor de su amante. «¿Cómo te atreves?», rugió ella, y su haki estalló en todas direcciones en oleadas de poder. El haki Osoku de Yamato inundó a los guardias, abrumando sus mentes y dejándolos inconscientes. Los esclavos, que habían sido amenazados con violencia por los soldados, estaban confusos por el repentino giro de los acontecimientos. Estaban desconcertados por la falta de claridad sobre el motivo de su repentina incapacitación. La híbrida de lobo se tomó un momento para serenarse y dominar su haki, observando la escena que tenía ante sí. A su alrededor, los hombres del gobierno estaban inconscientes en el suelo. El suelo de piedra se había resquebrajado bajo su poder, dejando una telaraña de fracturas que salían de ella. «¿Estás bien?», preguntó Naruto, acercándose a Yamato, que se tomó un momento para serenarse antes de devolverle el saludo con una sonrisa algo nerviosa. «Debo admitir que perdí la calma por un momento», dijo, y su rostro traicionó sus sentimientos. Tenía que reconocer que su temperamento, combinado con la influencia de su fruta del diablo, la había hecho actuar precipitadamente. Era consciente de que las personas cautivas en el puente se habían sobresaltado por sus acciones, y sintió cierto grado de remordimiento. Sin embargo, se tranquilizó al saber que estaban a salvo. Era consciente de que no todos eran inocentes, pero no creía que la esclavitud fuera un castigo apropiado. «No obstante, les salvaste la vida», dijo Naruto mientras observaba a sus clones interactuar con los esclavos, asegurándose de su bienestar y proporcionándoles asistencia médica cuando era necesario. «Somos del ejército revolucionario. Apoyo adicional está en camino para facilitar vuestra salida de este puente y devolveros al lugar que os corresponde», anunció. Quería decir a casa, pero era consciente de que algunos de los presentes habían perdido sus hogares o estaban en infracción de la ley. «Debo protestar», anunció el jefe de prisiones al salir de su escondite. Parecía algo desconcertado al ver a sus hombres inconscientes, pero probablemente estaba demasiado lejos de Yamato como para haber sido incapacitado totalmente por su haki. «Ya me he puesto en contacto con los marines, y en breve vendrán con un almirante», declaró, esperando que la perspectiva de un almirante fuera suficiente para disuadir a los dos. La amenaza tuvo el efecto deseado en los esclavos recién liberados, que empezaron a asustarse ante la idea de que un almirante viniera al puente. Sin embargo, era consciente de que, en realidad, era improbable que un almirante estuviera cerca. Tardarían demasiado en llegar hasta ellos.
Naruto observó con preocupación la reacción de las personas a las que intentaban liberar ante la noticia. Invocando el chakra de Kurama, se envolvió en llamas doradas antes de dar un paso al frente. Su chakra amplificó su voz varias veces. Si crees que me rendiré porque hayas llamado a los marines, te equivocas. Vamos a liberar a esta gente, independientemente de la postura del gobierno mundial al respecto. Declaró, asegurándose de que todos pudieran oírle. Si queréis mantener su presencia, tendréis que negociar con nosotros, declaró Yamato, adoptando una posición junto a la radiante rubia, con su gélida energía envolviendo al Kanabo. El jefe estaba visiblemente ansioso, pues era evidente que las dos partes no estaban dispuestas a dar marcha atrás. Era consciente de que no tenía las de ganar contra el diablo dorado del ejército revolucionario, y la mujer lobo que le acompañaba parecía ser una oponente formidable por derecho propio. La prisión estaba mal preparada para enfrentarse a individuos de este calibre. Estaba llena de criminales menores y de individuos capturados por el gobierno mundial de países que no se alineaban con ellos. Resultaba especialmente sorprendente que apareciera aquí uno de los hombres más buscados del mundo. El jefe se vio obligado a pensar en cómo entretenerlos hasta que llegaran los refuerzos. Sin embargo, fue incapaz de identificar una solución viable que no provocara su propia desaparición. Si no lograba detenerlos, se convertiría en esclavo por su fracaso. Desenfundó una pistola y apuntó a Yamato, pero antes de que pudiera disparar, una mano brillante atrapó el cañón del arma y lo aplastó. ¿Estás seguro de que quieres luchar?, preguntó Naruto con voz tranquila mientras bajaba la mano del hombre. El jefe cayó de rodillas, reconociendo la inutilidad de su situación y la probabilidad de que los marines llegaran a tiempo para salvarle. Sacando su Denden Mushi, Naruto marcó a Dragón. Hemos capturado la prisión, dijo antes de sentir que algo se les acercaba por detrás. Debo informarte de que nos hemos encontrado con un problema, corrigió al darse la vuelta para ver a un hombre que caminaba hacia él. Por las gafas tintadas y el traje de rayas amarillas, lo reconoció como el almirante Borsalino, también conocido como almirante Kizaru. Era poco probable que un almirante llegara tan rápidamente tras una llamada de auxilio. La única forma de que esto hubiera sido factible sería que ya hubieran tenido conocimiento de su presencia desde el principio. Esto sugiere que alguien había informado a los marines de su inminente llegada, lo que les permitió movilizarse con prontitud. Haré que traigan la nave, por favor, ayúdame a subir a todos a bordo, ordenó a la usuaria de la fruta Zoan, pero en su lugar ella se adelantó. Naruto, permíteme entrar en combate. Ya has demostrado tus habilidades, y yo deseo comprobar mis propias capacidades, afirmó Yamato a su colega. Naruto no estaba seguro de que fuera una decisión apropiada que Yamato se enfrentara a un almirante. No tenía experiencia previa de combate directo con un almirante y, por tanto, no estaba seguro del alcance de sus capacidades. Sin embargo, confiaba plenamente en Yamato y, por tanto, estaba dispuesto a permitirle que se pusiera a prueba contra un oponente formidable. Procederé entonces a evacuar a los prisioneros de la isla, respondió, creando cientos de clones tras él. Por favor, evacúen a todo el personal del puente. De acuerdo con la orden mencionada, los clones procedieron a evacuar el campamento, sacando tanto a los esclavos como a los guardias y saltando posteriormente por los lados del puente al agua que había debajo. ¿Oh? ¿No entráis en combate?, preguntó Kizaru, levantando un dedo hacia él. Naruto observó que el dispositivo se activaba y emitía un haz de luz en su dirección. El rubio sonrió cuando Yamato se colocó entre él y el rayo y lanzó a atacar contra él. Ella apretó los colmillos en un esfuerzo por resistir el ataque, pero al final no tuvo éxito. Entonces lanzó un contraataque a Kizaru, que permitió que lo atravesara. Ahora entraré en combate contigo, informó Yamato al almirante antes de avanzar hacia él. Tienes fuerza, afirmó Kizaru al ver que la mujer lobo le devolvía el ataque. Era un punto discutible, pero sin embargo era más de lo que la mayoría podía conseguir. Sin embargo, no es suficiente, añadió mientras dejaba que el Kanebo le golpeara en el pecho, creciendo escarcha desde el punto de impacto. Sin embargo, el almirante no reaccionó.
El híbrido de lobo asestó otro golpe a la cabeza de Kizaru, esta vez potenciado con escarcha. El marine amarillo esquivó hábilmente el ataque, utilizando sus habilidades de fruta del diablo. Tal y como Naruto había sido informado por Dragón, Kizaru había consumido la Pika Pika no Mi, convirtiéndole en un hombre ligero y en uno de los individuos más rápidos del mundo. Borsalino había percibido la presencia de Aki en su ataque inicial, observando que había conectado con él a pesar de su fruta del diablo Logia. Su fuerza también era digna de mención. Independientemente de su identidad, era evidentemente más formidable físicamente que el marine medio. La exposición repetida a semejante fuerza podría tener efectos adversos en su salud. Tengo más que fuerza, afirmó Yamato con rotundidad al hombre de gafas, desatando una considerable oleada de aire gélido en su dirección. ¿Hielo? Es una táctica bastante intimidatoria, comentó, su tono indicaba falta de preocupación, mientras observaba cómo el ataque congelaba el suelo al cruzar la zona hacia él. Su pierna brilló un instante con un dorado resplandeciente antes de lanzar una patada vertical contra la nube entrante. El rayo de luz atravesó el ataque de Yamato y continuó hacia ella de velocidades demenciales. Yamato reforzó su kanabo con Aki de armamento para defenderse del ataque del almirante. La fuerza la hizo retroceder varios metros, y las garras de sus patas cortaron el suelo de piedra. Luego desvió el ataque hacia arriba, provocando una explosión que iluminó el puente. Sin embargo, en el breve momento en que bajó la guardia, Kizaru salió disparado por los aires, con su cuerpo enteramente compuesto de luz. Su pie tocó el abdomen de Yamato, que abrió los ojos ante el intenso dolor. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras la sangre salpicaba la parte posterior de su garganta. La fuerza de la patada levantó todo su cuerpo del suelo, doblándolo sobre la extremidad antes de impulsar todo su cuerpo a través de varios edificios. Al clavar a Takeru en el suelo, Yamato consiguió congelarle en el sitio, deteniendo su huida. Luego le miró con odio, observando que sangraba por la boca. Esto es lamentable, murmuró, limpiándose la sangre de la boca y poniéndose en pie. Se trataba de una dinámica diferente a la de su anterior encuentro con Naruto. A diferencia de su colega rubio, su oponente no se contenía. Era consciente de que Kizaru no dudaría en eliminarla si era necesario. ¿Estás sumida en tus pensamientos?, preguntó Borsalino, y sus ojos se abrieron de par en par cuando su Aki predijo su próximo ataque. Saltó hacia su izquierda y apareció en un instante, lanzando un tajo hacia donde ella había estado. Yamato levantó a Takeru del suelo y golpeó a Kizaru una vez más, con el Aki crepitando alrededor del arma ennegrecida. No permitiré que esclavices a esta gente, declaró cuando el kanabo se encontró con la hoja de luz. No permitiré que muera más gente. El impacto de la colisión fue tan grande que los edificios circundantes quedaron arrasados, y el propio suelo se hizo añicos mientras Yamato intentaba dominar al marine con todas sus fuerzas. Tenía las mandíbulas fuertemente apretadas y los dientes casi rotos. Estaba decidida a no morir aquí. Tenía que sacar a Kaido de Wano. Si no lo conseguía, nunca podría estar a la altura de las expectativas de Oden. Tu Aki es impresionante, comentó Kizaru cuando sintió que su Aki se hacía más fuerte y que rayos de luz caían a su alrededor. Las rodillas de Yamato se doblaron cuando sintió que Kizaru la empujaba hacia atrás. Al ser empujada hacia abajo, la piedra se derrumbó aún más. No Mujiroga, exclamó su angustia, con la boca abierta de asombro, cuando un rayo azul pálido de aire frío arremolinado salió de su interior, golpeando a Kizaru a quemarropa. Una nube de escarcha bajó rápidamente la temperatura y provocó la formación de hielo a su alrededor. Hizo girar su arma y recogió el aire frío residual alrededor de Takeru, intentando golpearlo de nuevo en la cabeza del almirante amarillo. Sin embargo, una patada cubierta de luz le arrancó el arma de las manos y la lanzó por los aires. Esto está bastante frío, dijo una voz relajada antes de que la pierna volviera de bajar y se estrellara contra la parte superior de la cabeza de Yamato, clavándola en la piedra. Todo el puente tembló violentamente mientras empezaban a formarse más grietas. Empezaron a caer trozos de roca al agua a medida que aumentaban los daños.
El impacto de la patada dispersó el polvo y el hielo circundantes, revelando a Kizaru de pie sobre Yamato con el pie en la nuca. Su traje estaba cubierto de escarcha, pero parecía relativamente ileso en comparación con su oponente. Esto es inaceptable, declaró Yamato, intentando impulsarse hacia arriba, pero sintió que el pie de Kizaru le volvía a presionar la cabeza contra la piedra. Sería prudente concluir este asunto sin más demora, dijo Kizaru, levantando su espada para apuñalar a la hija de Kaido. Naruto estaba a punto de precipitarse en ayuda de Yamato cuando la mujer de pelo blanquiazul levantó el puño y lo estampó contra el suelo, haciéndolo añicos y creando espacio suficiente para que pudiera zafarse. Entonces procedió a recuperar el equilibrio, solo para descubrir que Takeru había aterrizado detrás de Kizaru después de que éste se lo hubiera quitado de las manos de una patada. Entonces dirigió su atención a Naruto, dedicándole una sonrisa cómplice. Tras una breve pausa, Naruto asintió y decidió permitir que Yamato continuara el combate, a pesar de sus reservas sobre sus posibilidades contra Kizaru. Muy bien, dijo Yamato, adoptando una postura baja. Era consciente de que no saldría victoriosa contra el almirante. Él ya había demostrado que la distancia y el poder entre ellos eran demasiado importantes para que ella pudiera superarlos en ese momento. Sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. Inspirando una gran cantidad de aire, retrocedió casi como si estuviera a punto de disparar otro Namuji Yoga, pero en su lugar exhaló una inmensa cantidad de niebla helada que se extendió por toda la prisión. ¿Ahora te escondes?, preguntó Kizaru, metiendo las manos en el bolsillo. Observó la silueta de Yamato avanzando a través de la niebla y respondió con otra patada. Sin embargo, al entrar en contacto, el Yamato al que atacó resultó ser un trozo de hielo. Una segunda sombra surgió de detrás del hielo cuando Kizaru lo hizo añicos. La niebla se arremolinó y giró en espiral alrededor de la mano de Yamato antes de rasgar el velo y revelar que en su mano había un gran orbe brillante de aire helado en espiral, que hacía que el aire se desplazara a su alrededor. Rasengan, anunció Yamato, golpeando la bola giratoria contra la cara del almirante. Con voz enérgica y decidida, la híbrida de Makami dirigió el ataque con toda su fuerza contra el pecho de su oponente. Con los talones firmemente plantados en el suelo, intentó desviar el ataque lo mejor que pudo antes de que se transformara en un ciclón de hielo y viento. Vio cómo el borsalino salía volando hacia atrás debido a la repentina liberación de presión. Naruto observó con interés cómo Yamato replicaba su propio jutsu con sus habilidades de fruta del diablo, creando una versión Ioton del Rasengan. Yamato notó con satisfacción que había asestado con éxito un golpe significativo contra el aparentemente abrumador oponente. Al examinar su mano, descubrió varias laceraciones en la palma y en las muñecas como resultado de la ruptura de su Rasengan. Ha sido un resultado satisfactorio, dijo Kizaru mientras se recuperaba del ataque. La réplica del jutsu había destrozado la tela de la camisa de su traje, marcando su pecho con una herida visible. Podía verse la marca de un Rasengan, expuesta al mundo. Fui algo descuidado, comentó, quitándose algo de escarcha de la chaqueta. Creo que ha llegado el momento de concluir esto, comentó el marine, cruzando los brazos. Yasakani no Magatama, gritó. En cuestión de segundos, Yamato se vio sometida a un incesante aluvión de ataques. Se vio obligada a adoptar una acción evasiva, formando un muro de hielo para protegerse del ataque de Kizaru. Sin embargo, los rayos resultaron ser demasiado potentes, atravesando el hielo con facilidad. Yamato se vio obligada a apartar la cabeza para evitar ser alcanzada por uno de los rayos. El puente se desgarraba con cada impacto de las partículas de luz contra el suelo. El número era demasiado grande para ser esquivado, y la pared no era lo bastante robusta para soportar la presión. Colocando las manos sobre el hielo, intentó reparar los daños en la medida de lo posible mientras era desgarrado desde el otro lado. Sin embargo, uno la atravesó y la golpeó en el estómago. ¡Ga! Yamato gritó cuando la ráfaga estalló sobre ella, y la pared cayó rápidamente poco después mientras continuaba la avalancha de ataques.
Sin embargo, antes de que pudiera ser consumida por la lluvia de explosiones, un borrón dorado anaranjado atravesó el puente y la apartó de su camino. Su visión era borrosa, pero pudo discernir que era Naruto quien la había salvado. Necesito fortalecerme, le dijo, volviendo a su forma humana. Has hecho un trabajo excelente, le dijo Naruto mientras descendían hacia el agua, donde les esperaba el trozo de espadilla. A pesar del considerable número de personas que había en el barco, pudo salir por el mascarón de proa de la nave. Tras entregar a Yamato a uno de sus clones, observó un rayo de luz que descendía hacia ellos. Un brazo de chakra que sostenía un Rasengan se desplegó desde su espalda, neutralizando el intento de Kizuru de destruir la nave y a todos los que estaban a bordo. El estallido de energía resultante destruyó uno de los pilares de apoyo del puente, que ya estaba dañado, y provocó que toda la sección se desplomara sobre el océano. Las olas generadas empujaron la nave lejos del puente en ruinas. Observó que el almirante les miraba desde arriba, mientras empezaba a caer nieve del cielo. El brazo de chakra recuperó a Takeru del aire mientras caía a lo largo del estruendo y lo acercó de nuevo al rubio. El daño que se había hecho empezó a extenderse como fichas de dominó a medida que más y más partes del puente se rompían y caían. Observó cómo Kizaru recuperaba un Dendenmushi y entablaba una breve comunicación antes de desvanecerse en un destello de luz. A lo lejos, podían distinguir la aproximación de decenas de naves marinas, entre ellas la Borsalino. Por favor, proceded al traslado de la nave al Granma del Viento. Naruto observó que los esclavos parecían asustados. Es comprensible que muchos de ellos se sintieran abrumados por la rápida sucesión de acontecimientos. Estad tranquilos, vuestra seguridad es nuestra prioridad, les informó Naruto mientras uno de sus clones formaba un avatar de Kurama a su alrededor, para sorpresa de los antiguos esclavos y guardias capturados. Kurama procedió entonces a levantar la nave con sus colas y a huir de Tequila Wolf y las naves de los marines. Levantó la mano por encima de la cabeza y se formaron múltiples Rasen Shurikens antes de lanzarlos contra las naves. Kizaru invocó una gran cantidad de luz y disparó contra los ataques entrantes, haciéndolos explotar sobre el océano antes de que pudieran alcanzar su barco. La expansión de los Rasen Shurikens generó un viento huracanado que hizo retroceder a los barcos de los marines, en combinación con los maremotos que se formaron. Kizaru observó el alcance del ataque con mirada perspicaz. Su Haki era incapaz de seguir el ritmo de los millones de hojas de aire que giraban en espiral dentro de cada una de las esferas. Finalmente se extinguieron, y el trozo de espadilla dejó de ser visible, probablemente arrastrado muy lejos por el avatar en forma de zorro del diablo dorado. Se dio cuenta de la situación y reconoció que perseguirlos sería poco práctico. Al observar el puente, se hizo evidente que se había deshecho una importante cantidad de trabajo, que abarcaba décadas. Era previsible que recibiera una reprimenda de sus superiores, pero esto no le preocupó demasiado. Mientras se alejaban del puente dañado, se produjeron numerosas explosiones en la extensa estructura, que provocaron la destrucción de las vigas de soporte a una distancia considerable. Kizaru no se preocupó por ello y procedió a entrar en la nave. Mientras Naruto vendaba el cuerpo de Yamato, observó que la breve batalla con Kizaru le había pasado factura, a pesar de su resistencia. A pesar de haber perdido el combate, Yamato parecía feliz, pues habían salvado a numerosos individuos del puente, que probablemente habrían perecido trabajando en la prisión maldita. Es gratificante ser de ayuda a los demás, comentó Yamato mientras Naruto le aplicaba un vendaje en el pecho. Su rostro mostraba un ligero enrojecimiento, que indicaba la sensación de las vendas presionando sus pechos. Me alegro de que hayamos podido salvarlos, dijo, recostándose contra Naruto. Sin embargo, gimió al sentir molestias por el movimiento. Por favor, quédate quieta, dijo Naruto, cerrando las vendas con unos golpecitos. ¿Hay alguna razón por la que prefieras que no te cure, Yamato? No puedo depender de ti para todo, dijo Yamato, consciente de que necesitaba desarrollar más sus capacidades. Sería incapaz de enfrentarse a su padre y liberar a Wano de su control si permanecía inmutable. Por eso intentó entablar combate con un almirante, para determinar su posición en relación con los individuos más consumados del campo.
Reconocía que la superaban, pero se enorgullecía de haber podido causarle algún daño. Te equivocas, comentó Naruto. No hay nada malo en confiar en otras personas, siempre que seas capaz de avanzar por ti misma. Le aconsejó que confiara en la ayuda de los demás siempre que no le impidieran avanzar. Sabía que estaba frenando a Ace. Su crecimiento personal se veía obstaculizado por tenerlo tan cerca. No esperaba que utilizaras un Rasengan, comentó la rubia, lo que provocó una sonrisa de la mujer cornuda. Preveía que sería un complemento eficaz de mis habilidades, pero esta era la primera vez que utilizaba la técnica en una situación de combate, respondió. Había estado desarrollando la técnica en secreto con la intención de sorprenderle durante uno de sus enfrentamientos, pero utilizarla con un almirante parecía una opción más óptima. ¿Qué pensabas? Naruto sonrió mientras terminaba de vendarla y la volvía a tumbar en la cama. Creo que eres increíble. Yo tardé una semana en aprender a usar el Rasengan con un maestro, y mi padre tardó años en crearlo, le dijo. Aunque sus métodos para formar el orbe en espiral eran completamente diferentes, la cantidad de control necesario seguía siendo intensa de cualquier forma. Por cierto, ¿podrías aclararme a qué te referías con el plan de ayudarme a destruir el puente? Preguntó ella, deseosa de comprender los pormenores de la propuesta. Mantendré esa información confidencial por el momento, afirmó Naruto, ofreciéndole un breve beso en los labios, que la avergonzó. Descansa un poco, Yamato, le aconsejó, y ella asintió con la cabeza y cerró los ojos. Cuando salió de la habitación, miró hacia atrás una última vez para observar que ella empezaba a roncar suavemente, lo que indicaba que estaba dormida. Espero no molestar a nadie, dijo Dragón mientras se acercaba al individuo rubio que estaba al otro lado de la puerta. El líder del ejército revolucionario tenía una rara sonrisa en el rostro al encontrarse con su aliado de otro mundo. Yamato está descansando. ¿Cómo van las cosas? Preguntó Naruto mientras caminaban por los pasillos de la nave. Dragón se había reunido con ellos y se había llevado a los antiguos esclavos y guardias cautivos a su nave. Parece que se las están arreglando. Les estamos proporcionando el sustento y la asistencia médica que necesitan, respondió Dragón antes de que entraran en la sala de reuniones de la nave. Observó cómo Naruto ponía una mano en la puerta y unas marcas negras se extendían por la sala durante un instante antes de desaparecer. Parece que los marines han sido avisados, declaró Naruto, tomando asiento. No hay motivo para que Borsalino haya estado en Lobo de Tequila con una armada de naves tan pequeña. Eran conscientes de que estaríamos allí, informó el Jinchuriki, observando que debería haber sido imposible que tantas naves llegaran al Lobo de Tequila tan poco tiempo después del inicio de su ataque. La expresión de Dragón se tornó seria ante la posibilidad de que hubiera un traidor entre su equipo. ¿Puedes sentir alguna energía negativa?, preguntó, asegurándose de que había comprendido correctamente las habilidades de Naruto. El shinobi de pelo dorado respondió con un movimiento de cabeza. Dragón dejó escapar un profundo suspiro y declaró: procedamos a identificar a este espía. Estaba decidido a no permitir que se filtrara ninguna información sobre su base de operaciones si regresaban. Los dos procedieron a abandonar la sala y embarcar en el Granma del Viento. Mientras la gente se movía por la nave, los ojos anaranjados de Dragón escrutaron la zona antes de posarse en una mujer de pelo rubio ondulado y ojos azules que atendía a lo que parecía ser un Fishman enfermo. Dragón miró a la mujer en la que se habían posado los ojos de su subordinado. Recordó que se había unido a ellos desde el grupo de personas que Naruto había liberado del Gran Tesoro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Naruto amablemente mientras se arrodillaba junto a ella. Podía sentir su ansiedad al estar tan cerca de él. La mujer tragó saliva nerviosa al ver que el dragón también se acercaba a ella. ¿Cómo está Zipperpol?, preguntó. La mujer rubia respondió intentando clavar un dedo en el cuello de Naruto, solo para que Dragón cogiera su muñeca con una garra de hierro. Observó cómo el diablo dorado le clavaba en el estómago un orbe de color arena cubierto de marcas negras. Esas marcas se extendieron por todo su cuerpo, inmovilizándola. A pesar de sus intentos de moverse, se encontró completamente sujeta por las marcas magnéticas.
No estoy de acuerdo con que hayas informado a los marines, declaró Naruto, retirando la mano mientras Sabo y Dragón escoltaban a la mujer para interrogarla más a fondo. Naruto estaba colocado contra la pared de la sala que Dragón y Sabo utilizaban para interrogar a la mujer rubia que habían apresado en el Granma de Viento. El jutsu de sellado que había adquirido con el chakra de Shukaku garantizaba su inmovilización a pesar de sus intentos de escapar. Se le había pedido que ayudara a determinar la veracidad de sus declaraciones mediante la utilización de sus habilidades, junto con las de Sabo y Dragón. En conclusión, la mujer no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si decidían que no era un activo valioso y que era preferible su muerte debido a su posición como miembro del Cyberpol. Esto se confirmó cuando ella les atacó después de que Naruto la llamara. Han transcurrido 2 días desde entonces, sin resultados perceptibles, ya que han seguido intentando obtener una respuesta de ella. No hay ningún beneficio en proporcionar información falsa, declaró Sabo, poniendo las manos sobre la mesa. Llevaban tiempo intentando obtener una respuesta de ella, pero sus respuestas eran evasivas o no se comprometían. Dragón expresó su frustración por la falta de progresos. Ni siquiera la habían identificado. Naruto, creo que puedo ayudarte, dijo Kurama desde el interior de la conciencia del rubio. Creía que podría persuadir a la mujer para que cooperara por otros medios distintos a los que se estaban intentando en ese momento. Era evidente para la más fuerte de las bestias de cola que ni Sabo ni Dragón eran especialmente hábiles en los interrogatorios, por lo que deseaba ofrecer su ayuda. Kurama, te aconsejo que procedas con cautela, respondió Naruto antes de ceder el control al zorro que llevaba adentro. ¿Alguna vez lo hago? No estoy en condiciones de responder a eso. El cambio fue inmediatamente evidente para los otros 3 individuos de la sala. Sabo y Dragón observaron un cambio en la atmósfera que rodeaba a Naruto, notando alteraciones en su aspecto que no habían presenciado antes. Sus uñas se hicieron más largas, casi parecidas a garras. Las líneas de su rostro se volvieron más gruesas y oscuras, mientras que su pelo crecía más alborotado que antes. La transformación más sorprendente se observó en sus ojos. Los antes alegres orbes azules se habían transformado en furiosos ojos rojos con pupilas alargadas, que recordaban a los que se ven en un depredador. Cuando el individuo rubio sonrió, sus colmillos alargados se hicieron claramente visibles. Tanto Dragón como Sabo sintieron un cambio repentino en su compañero del ejército. Aparte de su aspecto, que parecía más peligroso, ambos sintieron un cambio en su energía. Para la mujer rubia sellada a una silla, la sensación fue más allá de una simple sensación oscura. Sintió una presencia oscura y ominosa que penetraba profundamente en su psique. Se dio cuenta de que aquello no era Aki. No era Osoku Aki, que había sentido antes, y esto era completamente diferente. No era su intención ejercer control sobre su mente. Más bien, sintió un miedo profundo. A medida que se acercaba, observó cómo la sombra del adolescente se transformaba de la de un humano en la de una criatura formidable, cuyas colas se agitaban por la habitación. Dragón y Sabo ya no eran factores a tener en cuenta. La habitación había desaparecido y ella estaba sola con aquel monstruo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la habitación que la rodeaba desapareció, y detrás de la rubia había un zorro naranja gargantuesco, lo bastante grande como para consumir una nave entera de un bocado. ¿Cuál es la naturaleza del problema, señora?, preguntó el rubio, pero era evidente para todos que su voz había cambiado. Era más grave y tenía un matiz oscuro cuando clavó los ojos en la mujer. Aunque Sabo parecía algo cansado, Dragón era plenamente consciente de quién y qué era. Naruto había informado al anciano acerca de las bestias de cola y de su existencia en su interior. ¿Cómo os llamáis, señora?, la mujer apretó los dientes, pero al principio no respondió. Sin embargo, una súbita visión del rubio clavándole la mano en el corazón la hizo reconsiderar su postura. No se trataba de una sola visión, sino de varias versiones diferentes de su muerte a manos del rubio demoníaco. Me gustaría dejar claro desde el principio que yo no soy Naruto. Él es amable, empático y blando. Yo, en cambio. Se interrumpió, levantando una mano con garras hacia el cuello de la rubia y colocando una uña contra su suave piel.
Bueno, antes destruía pueblos enteros porque me molestaban. ¿Qué es una mujer más? Mencionó, acercando un poco más la uña, y un brote de sangre surgió del leve corte y recorrió el cuello de la mujer rubia. Debo protestar, Kurama. Esta estrategia es excesiva. Kurama rió entre dientes y utilizó el cuerpo de Naruto para informar a la mujer. Naruto cree que estoy yendo demasiado lejos, mientras retiraba la mano. Ahora mismo estás a nuestra merced. Te habría matado inmediatamente al intentar atacarnos. En lugar de eso, mis Jinchuriki te capturaron, y no permitiré que eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto, dime tu nombre y podrás tratar con mi superior. Ofreció Kurama, mostrando sus colmillos en una sonrisa malvada. Tamam, empezó a responder ella, pero fue interrumpida por la visión de una garra que le atravesaba el pecho, dejando una herida abierta que requeriría la atención de un médico altamente cualificado con una poderosa fruta del diablo curativa para tratarla. Debo discrepar respetuosamente de tu afirmación. La ejecutiva rubia miró a la rubia de ojos rojos con severidad. Su misión inicial era vigilar a Gil Tesoro hasta que el ejército revolucionario llegara a su nave. Luego la reasignaron a observar al grupo hasta que identificara una oportunidad óptima para partir o para localizar su base principal. Ahora se encontraba frente a alguien que había bloqueado con éxito el ataque de un almirante y había conseguido escapar. Esperaba que, dada la inminente salida del rubio del gran tesoro, la llevaran a su base antes de que él regresara. Qué desafortunado, dijo la rubia, mirando los ojos rojos de Kurama. Era consciente de que debía cumplir sus exigencias o atenerse a las consecuencias. Me llamo Stussy, afirmó. Kurama era consciente de que estaba siendo sincera. Kurama se sentó frente a ella, su intención asesina retrocedió hasta que la habitación volvió a parecer completamente normal. Encantado de conocerte, Stussy. Soy Kurama, dijo, entrecerrando ligeramente los ojos hacia ella. ¿Para qué rama del Cyberpol trabajas? No veo cómo, empezó a decir Stussy antes de que una mano con garras le agarrara el cuello, presionándole la piel con las uñas. Responde amablemente a mi pregunta. Stussy miró fijamente al Naruto poseído. Podía sentir sus garras presionando su suave piel. Bastaría un rápido golpe de sus garras para arrancarle la garganta. Dragón y Sabo parecían a punto de intervenir por si el zorro iba demasiado lejos. CP7, contestó Stussy, indicando que era consciente de la situación y que no estaba dispuesta a arriesgarse a que le arrancaran su propia cabeza. Kurama sonrió antes de que sus facciones recuperaran su aspecto normal. No olvides que sigo escuchando, dijo el zorro antes de que Naruto recuperara el control. Pido disculpas por su comportamiento. Puede ser algo falto de inteligencia, dijo Naruto, relajándose de nuevo en la silla. Confío en que ya conozcas mi identidad, dijo, antes de sonreír alegremente. Soy Uzumaki Naruto, dijo el rubio, presentándose formalmente al espía. Si crees que traicionaría al gobierno mundial, te equivocas, informó Stussy a su colega, reacia a divulgar cualquier información que pudiera tener sobre los nobles del mundo o el gobierno mundial. ¿Por qué? Preguntó Naruto, estrechando sus ojos azules mientras se centraba en la rubia. ¿Eres consciente de las acciones emprendidas por el gobierno mundial y los nobles mundiales, verdad? Preguntó, dando por sentado que, dada su posición como espía del gobierno mundial, estaría al tanto de las cuestionables actividades llevadas a cabo por los nobles mundiales y el gobierno mundial. Están en su derecho como gobierno mundial, respondió Stussy, manteniendo su postura de que el gobierno mundial tenía derecho a cobrar impuestos a la gente y a utilizar a sus ciudadanos según sus necesidades. Y como descendientes de los 20 reyes originales, los nobles mundiales están por encima de cualquier ley, reafirmó, sin ofrecer más comentarios. Naruto se sintió desconcertado al comprobar que los métodos convencionales de interrogatorio estaban resultando ineficaces. Aunque Kurama probablemente podría obligarla a divulgar alguna información, dudaba que ella proporcionara detalles significativos. Era probable que no llegara a revelar nada sustancial, ya que de hacerlo probablemente moriría. Consideró la situación e identificó una posible solución.
Si este enfoque no tenía éxito, reduciría significativamente la probabilidad de influir en su posición. Naruto reunió una cantidad considerable de energía natural, y sus ojos se transformaron en un estado naranja dorado con pupilas en forma de cruz. Extendió sus sentidos, atrayendo el dolor y el sufrimiento colectivos de todo el planeta. La angustia de los que soportaban el dominio opresor de los dragones celestiales. La indiferencia de los marines, que se negaban a ayudar a los civiles sin exigir represalias. Pido disculpas por esto, dijo Naruto antes de presionar con los nudillos la frente de Stussy. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver una plétora de imágenes angustiosas procedentes de diversos lugares del mundo. A pesar de su amplia experiencia con el gobierno mundial, nunca antes había experimentado un impacto emocional tan profundo. No se trataba simplemente de observar o escuchar una tragedia. Se sintió abrumada por la sensación de vivir los acontecimientos en primera persona. Como si ya no fuera una observadora, sino la receptora directa de las crueldades del mundo. Experimentó el profundo abatimiento de presenciar la ejecución de su marido. La insoportable privación de sustento para ella y su familia durante un largo periodo, que provocó su deterioro físico. El dolor atroz de un látigo de púas azotando su espalda repetidamente. La profunda humillación de ser sometida a relaciones sexuales forzadas debido a su condición de esclava, deshumanizada y tratada como un objeto. El abanico de atrocidades era extenso, e incluía la muerte, el hambre, la guerra, la enfermedad y muchas más. Cada incidente la ponía en la piel de un individuo diferente. Su amplia formación le permitió perseverar, pero a medida que aumentaba el número de flashbacks, incluso su bien desarrollada capacidad de recuperación empezó a flaquear bajo la presión de las experiencias que estaba viviendo. Por favor, dijo, con la voz entrecortada por el asco. La sensación de un pene penetrándola no era nada comparada con la experiencia de otra mujer en Mariejois, violada por un dragón celestial. Basta. Repitió, mientras su cuerpo se marchitaba a medida que le crecían forúnculos negros por todo el cuerpo, dejándola en un estado de agonía interminable. Sin embargo, este no era el caso. Era una aldea entera del norte azul, con cientos de muertos a causa de una plaga. Gritó Stussy. Se vio obligada a presenciar la ejecución de todas las personas que alguna vez había querido y amado, asesinadas a tiros por un grupo de marines. Las víctimas fueron un niño y su familia, que eran demasiado pobres para pagar el tributo al gobierno mundial. El ciclo de dolor era interminable. Por favor, dijo, con las manos temblorosas mientras intentaba apartar el puño de Naruto de su frente para romper el vínculo y poner fin al torrente de sufrimiento que estaba experimentando en carne propia. Sabo puso una mano en la muñeca de Naruto para llamar la atención del rubio. Creo que es suficiente, declaró el amnésico, empezando a sentir remordimientos por lo que fuera que Naruto le estaba haciendo. Observó cómo el rubio retiraba la mano de la de Stussy, con la cabeza caída mientras perdía el conocimiento por el esfuerzo de presenciar la angustia del mundo. ¿Qué has hecho?, preguntó al sabio, que exhaló al terminar la conexión. Le demostré el alcance de las acciones del gobierno mundial contra las personas. Puse de relieve el inmenso sufrimiento causado por individuos como ella y la gravedad de la situación a la que se enfrentaban los demás, mientras ella ignoraba su dolor, reveló Naruto, reconociendo que sus acciones habían sido duras. Sin embargo, lo consideraba un paso crucial. De lo contrario, habría sido una seguidora más de los dragones celestiales, haciendo la vista gorda ante la injusticia generalizada. Hiciste más que mostrarle, afirmó Dragón, consciente de que, como miembro del Cyberpol, probablemente se había enfrentado a una serie de situaciones desafiantes y había sido entrenada para manejarlas con eficacia. Obligarla a suplicar a la rubia que se detuviera debió de ser una experiencia especialmente impactante. Se lo hice experimentar en carne propia, admitió Naruto mientras miraba a la rubia, que aún estaba procesando toda la secuencia. Sentía cierto remordimiento, pero creía que la gente necesitaba ver la cruda realidad de la situación para comprender realmente su gravedad. Alguien tan profundamente arraigado en el sistema como Stussy habría necesitado una intervención más contundente. Voy a ver cómo está Yamato.
Hazme saber cómo siguen las cosas por aquí, dijo Naruto, sintiendo que había hecho todo lo que podía hacerse y que necesitaba asegurarse de que Yamato se recuperaba adecuadamente. Al volver a la habitación de Yamato, la descubrió sentada en la cama, hojeando el diario de Oden por lo que parecía ser la milésima vez. Pasaba las páginas con una amplia sonrisa, aparentemente sin darse cuenta de que él había llegado. Al releer cada una de las aventuras por las que había pasado el samurái, parecía estar experimentando el libro por primera vez. ¿Te está gustando el libro?, preguntó él, dándose a conocer a la alta mujer, que había estado tan absorta en su lectura que no se había percatado de la presencia del Jinchuriki en la puerta. Cerró el libro y se recostó en el marco de la cama. Me interesaría leer este libro, si me lo permites, dijo Naruto con una sonrisa. Naturalmente, eres bienvenido a leerlo, respondió Yamato, poniendo el cuaderno de bitácora en manos de Naruto. Sin embargo, antes tendré que terminar de leerlo, añadió, indicando que no prestaría el libro a Naruto hasta que ella misma hubiera terminado de leerlo. Yamato se colocó a su lado en la cama. ¿Cómo están tus heridas?, preguntó Naruto, deseoso de curarla para que no tuviera que sufrirlas. Sin embargo, era consciente de que ella era más resistente de lo que había pensado en un principio. Se había dado cuenta de que los que tenían más poder en este mundo solían ser más robustos. Incluso Mihawk, que aparte del Haki no tenía otros poderes, era capaz de aguantar sus golpes. Era una hazaña que muy pocos shinobi podían aspirar a conseguir. Me duele la espalda, declaró, frotándose la espalda de forma un tanto lastimera. ¿Podrías darme un masaje?, preguntó, bajándose la parte superior del kimono para dejar al descubierto su pecho vendado sin dudarlo lo más mínimo. Por supuesto, respondió Naruto, dándose la vuelta para quedar de espaldas a ella. Podía sentir el tenue chakra anaranjado que recubría sus manos al tocar su espalda expuesta. Yamato se relajó contra el colchón cuando los dedos de su amante presionaron su dolorida espalda. Yamato vocalizó su malestar cuando sintió el chakra de Naruto penetrar en su piel, calentando sus músculos. Ese es el punto, gimió mientras él localizaba una zona especialmente dolorida de su espalda. El chakra de Naruto se percibió mágico al curar y relajar los músculos. Ojalá te hubiera tenido cerca en Wano, mencionó Yamato. Aunque había sido aplastada por Borsalino, se había contenido más de lo que su padre solía hacer contra ella. Por varias razones, añadió. Retiró las manos para permitir que Yamato se recuperara. ¿He aliviado tus molestias?, preguntó, con la esperanza de haberla ayudado con sus problemas de espalda. Te agradezco tu ayuda al permitirme entablar conversación con el almirante. Entiendo que al principio tuvieras dudas sobre esta forma de proceder, declaró la mujer cornuda. Había observado su comportamiento en el puente cuando desafió a Kizaru a un enfrentamiento. Para ella era evidente que él se mostraba reacio a permitirle proceder. Necesitaba determinar mi posición e identificar áreas de mejora, admitió Yamato. Kaido era su principal objetivo. Pretendía vencer a su padre y liberar a Wano y a los samuráis de su dominio. Pretendía devolver al país su antigua gloria y hacer realidad la visión de expansión nacional de Oden. Para lograrlo, reconoció la necesidad de mejorar sus capacidades mediante la confrontación adversaria. No eres una niña, Yamato. Confío en que tomarás las decisiones correctas. Sabía que querías esto, y confiaba en que no te extralimitarías en tu autoridad, le dijo, pasándole los dedos por el pelo blanco que estaba fuera de su habitual coleta. Era alentador saber que Naruto confiaba en su capacidad para tomar decisiones. Confiaba en que ella tomaría sus propias decisiones y viviría su vida como le pareciera. Eso contrastaba mucho con su padre, que quería controlar todos los aspectos de su vida. Era alguien que no le permitía vivir su vida según sus propios deseos, sino que dictaba sus actos en su propio beneficio. Rodó sobre él, haciendo una mueca de dolor al levantarse, y su corpulencia lo inmovilizó contra la cama. Sonrió con confianza cuando sus ojos anaranjados se cruzaron con los azules de él. Se inclinó hacia él y lo besó. Le rodeó el cuello con los brazos y tiró de ella antes de separarse. Deberías descansar, Yamato, le aconsejó, consciente de las posibles consecuencias de mantener la situación actual.
La ex prisionera hizo un mohín cuando Naruto pareció declinar sus insinuaciones. No me mires así, le ordenó Naruto, pellizcándole la mejilla. Yamato rodó sobre él y se cruzó de brazos, concediendo. Supongo que tienes razón. Era consciente de que todo su cuerpo seguía cubierto de heridas. Simplemente, no me gusta estar confinada en la cama, se quejó la mujer, cansada de estar restringida a la habitación. Deseaba aventurarse a salir a la nave, pero Naruto le había informado de que estaban tratando un asunto importante y se lo había desaconsejado. Tengo algo que creo que mejorará la situación, declaró Naruto, sellando un cartel. Levantándolo, observó su reacción. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par al ver el objeto en manos de Naruto. Su expresión se iluminó al verlo. ¿Es mi propio cartel de Se Busca?, exclamó Yamato, quitando el papel de las manos del rubio y examinándolo con evidente satisfacción. Lobo demonio Yamato, declaró al leer el epíteto que le había otorgado el gobierno mundial. Su recompensa no era tan cuantiosa como la de Naruto, pero ascendía a unos respetables 40 millones de beri. Me gustaría felicitarte por tu primera recompensa, dijo Naruto, sintiéndose feliz por su colega, ya que el órgano de gobierno de la mayor parte del mundo la reconocía como una amenaza. Sin embargo, la foto de ella había sido en su forma híbrida de lobo en vez de en su forma humana. En ella, casi parecía una bestia salvaje, gruñendo a su oponente mientras enseñaba los colmillos y las garras. Me interesaría ver la reacción de Kaido cuando se entere, declaró Yamato, consciente de que su padre aún podría estar ausente de Onigashima y desconocer su desaparición. Océano abierto, nuevo mundo. Un hombre corpulento se hallaba al timón de un barco lo bastante grande para acomodar su tamaño. El hombre tenía un salvaje cabello negro que le caía en cascada por la espalda sobre una capa púrpura de plumas. Su brazo izquierdo estaba cubierto por un tatuaje de escamas naranjas con una calavera en la muñeca, cerca del puño. En el costado derecho tenía una gran cicatriz en forma de X que estropeaba un cuerpo por lo demás ileso. Dos de los rasgos más distintivos del hombre eran los dos grandes cuernos blancos curvados y el largo bigote. El hombre se llevó una gran botella a los labios y bebió su contenido sin vacilar. Parte de la bebida le goteó por la barbilla antes de volver a llevarse la botella a la boca y limpiarse la boca con la mano. Señor Kaido, saludó uno de sus hombres, acercándose con cautela a la imponente figura mientras cogía otra botella de sake. Hay algo que deberías ver, dijo, presentando un periódico para llamar la atención de su capitán. ¿HM? Kaido gruñó, bajando la vista hacia el trozo de papel. Se lo acercó a la cara y lo leyó. En un instante, todos los que estaban en el barco se arrodillaron cuando una enorme oleada de Haki inundó la zona. Leyó el artículo que había publicado el gobierno mundial. A pesar de que la imagen no se parecía del todo a su hija, conocía su fruta del diablo y las formas que podía adoptar. El señor Uzumaki Naruto, también conocido como el Diablo Dorado, fue apresado por uno de los 3 almirantes de la Marina, el almirante Borsalino, cuando intentaba escapar de prisión. El almirante Kizaru también encontró a una segunda persona que ayudaba a Uzumaki, de la que se nos ha informado que se llama Yamato. Por el momento, se desconoce quién es esta mujer con aspecto de lobo, pero su conexión con el peligroso revolucionario es significativa. El gobierno mundial ha bautizado a esta Yamato como la princesa ogro, por su bárbara forma de luchar y sus elegantes poderes de hielo. ¿Cuál podría ser la conexión entre ella y Uzumaki? Kaido no terminó de leer antes de aplastar el papel entre sus garras, sus dientes chasqueando unos contra otros al pensar que su única hija había escapado de Onigashima y ahora estaba asociada con el ejército revolucionario. Recordó que Gran Mamá había tenido un conflicto con ellos recientemente, que al parecer terminó con la interferencia de Naruto. Había leído mucho sobre el ahora infame miembro rubio del grupo rebelde. Un individuo muy poderoso con habilidades que parecían proceder de una única fuente. Una de las pocas personas que alcanzó una recompensa de más de 1.000 millones en menos de un año. Lo más intrigante de todo era que no había indicios de su presencia antes de su repentina aparición. Un hombre con tanto poder no aparecía sin más. Había algo más en él de lo que parecía a simple vista, y Kaido era consciente de ello.
Sin embargo, no estaba seguro de qué era. Yamato, siempre has supuesto un desafío, pero realmente has superado las expectativas, afirmó al reconocer la posibilidad de que Naruto hubiera llegado a Wano y acompañado a Yamato. Esto indicaba que, si deseaba recuperar el control de Yamato, tendría que desafiar al rubio, un adversario al que confiaba en vencer en combate, pero con el que se mostraba reacio a entrar en un conflicto que implicara al ejército revolucionario. Un asociado de la organización de los piratas de la Gran Madre le había informado de que la hija de uno de sus antiguos colegas y uno de sus oficiales superiores estaba prometida con el hombre que había liberado a Yamato. Un enfrentamiento de este tipo podría atraer a la Yonko y a su tripulación contra él y los suyos. Era reacio a seguir ese curso de acción en ese momento. Confiaba en la fuerza de su propia tripulación, pero una lucha tanto contra la tripulación de la Yonko como contra el ejército revolucionario era demasiado arriesgada. Agarrando su kanabo, hizo añicos la mesa que tenía delante, sacudiendo toda la nave. Uzumaki Naruto, tendrás que rendir cuentas por ir contra mí, afirmó con firmeza, consciente de que las acciones del inusual rubio no podían pasarse por alto indefinidamente. Cuando surgiera la oportunidad, se aseguraría de que Naruto fuera consciente de las consecuencias de sus actos. Decidió consumir más sake para enterrar su ira. Pidió más sake y procedió a beberse una botella entera en cuestión de segundos. Luego ordenó a alguien que reparara su mesa. ¿Crees que la princesa Yamato y el diablo dorado F? Susurró uno de los miembros de la tripulación a otro antes de que una gran arma negra le golpeara contra la pared. Kaido expresó su disgusto mientras le acercaban varias botellas más de alcohol. Naruto practicaba su técnica con la espada, intentando aprender los movimientos fundamentales de los manuales de instrucción que había obtenido de los espadachines del ejército revolucionario. Era consciente de que no era un espadachín experto. Incluso en su experiencia anterior, rara vez había utilizado algo más que kunai o shuriken básicos. Para acelerar el proceso de aprendizaje, varios clones practicaban los mismos movimientos a su alrededor. Mientras tanto, un clon trabajaba con Yamato en su Rasengan. Le impresionó lo mucho que había progresado con solo observarle utilizar el jutsu repetidas veces, pero aún podía mejorar. Tras un único uso, la técnica le había dejado el brazo gravemente herido. Cuando su versión del Rasengan había estallado contra Kizaru, podría decirse que le había causado más daño a ella que a su oponente. Tenía varios cortes a lo largo del brazo. Desde la perspectiva de Yamato, se trataba de una falta de control. Tenía la potencia necesaria, pero el control perfecto necesario para mantener y controlar la esfera en espiral estaba más allá de sus capacidades por el momento. Con el tiempo sería capaz de terminarla, pero por ahora, le parecía demasiado arriesgado que la utilizara constantemente. Lo último que quería era que se volara el brazo en combate. Esperaba que todo fuera bien con Stussy. Habían partido poco después de que revisara a Yamato, suponiendo que estaba en condiciones de navegar sin que los médicos del Granma del Viento la controlaran. Según Dragon, se había vuelto algo más comunicativa tras sus acciones. «Has actuado correctamente, Naruto», dijo Kurama a Naruto, indicando que su Jinchuriki no había hecho nada mal o al intentar sonsacar información a Stussy. Naruto observó que el Granma de Viento navegaba en otra dirección. La sometimos a un grado significativo de angustia psicológica, Kurama. Aunque no la hayamos dañado físicamente, la hemos hecho soportar una experiencia altamente traumática, replicó Naruto, reconociendo el alcance de la angustia que había causado a su colega. Son cosas que ella ayudó a causar, Naruto. Dragon nos informó de las actividades de Zipperpol entre bastidores. Una parte importante del sufrimiento es consecuencia directa de las acciones del gobierno mundial, al que ella trabajaba para proteger. Era consciente de las actividades del gobierno mundial, pero aún así participó en sus prácticas más cuestionables. Merecía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones contra el mundo, afirmó Kurama, consciente de que su anfitrión tenía un carácter compasivo. Aunque fuera un enfoque eficaz, seguiría sintiendo remordimientos. Estoy de acuerdo. Solo desearía que no tuviéramos que tomar medidas tan drásticas. Por desgracia, este mundo está plagado de numerosos problemas. El nuestro fue consumido por el odio.
La gente se mata constantemente para vengarse de la otra, causando un dolor inmenso. Este mundo está lleno de codicia y corrupción. Ambas causan dolor, pero de formas distintas, dijo Naruto mientras no podía evitar contemplar los problemas que se estaban produciendo en todo el mundo. Al principio, supuso que eran comparables a los suyos, pero ahora podía discernir diferencias significativas. El comportamiento de la gente y los problemas a los que se enfrentaba el lugar eran distintos. ¿Piensas abandonar tus esfuerzos entonces? Naruto chasqueó los dientes y respondió. Por supuesto que no. Aún voy a traer la paz a este mundo. Luego se volvió hacia Kurama y le dijo. Creo que tanto el gobierno mundial como los piratas son problemáticos. Aunque algunos piratas no son tan problemáticos como Ace, otros, como Big Mom y Kaido, han participado en actividades que son inhumanas.